¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la cita que se da el día de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo de todos acá. Vamos de lleno, ¿no? El día de hoy vamos a complementar lo que estuvimos viendo el día de ayer con respecto al análisis estadístico. Ayer vimos un poquito la parte descriptiva y hoy vamos a iniciar con la parte analítica como tal, ¿ok? Permítanme un segundo, les comparto la pantalla e iniciamos. Como siempre, les voy a dar una pequeña introducción. Avísenme porfa, se ve el documento, está todo en orden. Sí, sí se observa. Perfecto. Ahora, como les comenté, vamos a ver la parte analítica. Quiero empezar, como siempre, y haciendo un poquito de reflexión con respecto a cuál es el objetivo de todo esto. No, no tiene ningún sentido que estemos aquí todos tratando de aprender un poco, tratando de mejorar estos temas si no tenemos un objetivo. Quiero complementarles la idea justamente con la que inicié el día de ayer, que es un poquito del pensamiento de Feynman. Este tipo, les pongo aquí la fotito para que se acuerden de él, la frase que está ahí. Me gusta mucho porque nos llama a conocernos un poquito más. Y lo importante de él, si bien era un físico, revolucionó la forma en la que se llegan a las personas, la forma en la que los educadores educan a las personas. Hoy les quiero complementar un poquito con este señor Bradford, Austin Bradford, este señor de acá. Él ya ha metido un poquito más en la estadística. Me gusta mucho la frase de él, porque la idea nuestra acá no es opinar, como les había comentado, se debate muy poco ahora en medicina, siempre se exponen datos. Entonces, esta es la idea, quitarnos un poquito el sesgo de la opinión profesional que antes se daba mucho, que tantas personas opinan tal cosa, entonces nuestra conducta médica es esta. La idea es que vayamos modificando esto y les pongo a este señor específicamente porque debido a él se asoció, ya se demostró, mejor dicho, estadísticamente, la relación que existe entre el consumo del tabaco y el cáncer de pulmón. A primeras, para nosotros hoy en día es algo lógico, es algo que obviamente tiene una relación, pero este es el señor que estadísticamente hizo esto posible. Fue el primero que inició, el pionero en iniciar las investigaciones con un método muy claro, los ensayos clínicos controlados. Él fue de los primeros que hicieron esto. Entonces, vamos por ahí. La idea es que rompamos nuestro sesgo de opinión personal y la convirtamos en una opinión estadística y profesional. Metidos de lleno en el tema que nos interesa el día de hoy. Hoy vamos a conversar un poquito sobre la analítica, la estadística analítica o inferencial. ¿Qué es esto y cómo le diferencia de la anterior prueba que estuvimos viendo? Es esencial aprender a diferenciar esto porque aquí parten dos ramas muy interesantes de la estadística y también de lo que les puede llegar a interesar a ustedes, de sus tesis y de las posibles investigaciones que vayan a hacer. Si me quedo con una tesis descriptiva, con un estudio descriptivo, con un paper descriptivo, está muy bien. De hecho, son la base. Por cada investigación buena deben haber, o mejor dicho, no buena, por cada investigación relevante en medicina deben existir unas 40 investigaciones de prevalencia de frecuencias que son netamente descriptivas. Entonces, ambas son muy importantes en este ramo. Ok, vamos a utilizar estas cuatro pruebas de acá. Permítanme pongo un punterito para que me vayan siguiendo mejor. Las cuatro pruebas que pueden ver aquí a su izquierda son las que vamos a ver acá. Son las que más se pueden llegar a utilizar, pero quiero que me entiendan algo. Es fundamental tener un dominio completo de esto. Y yo les entiendo a ustedes, entiendo a sus profes. A veces es complicado tener un dominio total de las pruebas que existen, porque existen muchísimas pruebas en la estadística analítica. Y dentro de esas pruebas existen subpruebas o pruebas de comprobación que se llaman, que sirven para ver si la prueba que yo estoy aplicando está correcta. Estas son las que más se utilizan de manera general. Sin embargo, no son las únicas. Va a depender mucho del tipo de variable y el objetivo que tengo yo con respecto a mi estudio, ¿ok? Como ven, la primera student, la segunda ANOVA, en la tercera chico dado y en la cuarta vamos a ver un poco de correlaciones, ya sea de Pearson o Spearman, y vamos a ver de acuerdo a cada variable. Las variables que ven ustedes acá a la derecha van a ser las variables que vamos a analizar. Igual como el ejemplo que empezamos el día de ayer, simplemente le complementé para que le vayamos haciendo de manera analítica. Ok, acá un poquito del resumen. Esta tal vez debe haber sido la diapositiva anterior para indicarles un poco mejor. Recuerden que la estadística descriptiva resume y organiza los datos. La idea es presentar de una forma digerible, una forma atractiva
activa los datos para que se puedan entender, no se hace inferencia, simplemente se describe lo que hemos observado en nuestra investigación. Y la analítica, aquí sí ya nos ponemos un poquito más atrevidos, diría yo, ya que estamos infiriendo datos, estamos diciendo que este variable puede estar relacionada a esta o está relacionada o influye en esta otra variable y lo estamos demostrando, ¿ok? Metidos ya de lleno completamente, vamos a ir, les voy a ir mostrando prueba por prueba y vamos a ir haciendo un poquito de ejercicios en SPSS, ¿ok? Con respecto a la primera prueba, la prueba de TD Student, la idea es comparar dos medias, entonces, perdón, una diferencia significativa entre la media de una variable. Entonces, si estamos hablando de media, recuerden que el día de ayer les dije que las únicas variables que pueden analizarse de esta forma son las variables numéricas continuas, es decir, la edad pura sin grupos etarios, porque los grupos etarios ya se convierte en una variable nominal. Si estamos nosotros analizando, por ejemplo, el peso, la talla, son variables que pueden entrar, son variables de escala. La primera variable tiene que ser de escala. Y la segunda variable, generalmente, o mejor dicho, como requisito, tiene que ser una variable categórica binaria. Por ejemplo, hombre-mujer o sí o no. En este caso hemos utilizado el sexo. Y finalmente, esto es algo súper importante. Yo he visto muchas tesis en las que se ocupa la prueba de TED Student, pero esta prueba debe ser validada para que sirva con la prueba de Leven. Entonces, esto es una pruebita que justo cuando estamos analizando y poniendo en SPSS, se selecciona la opción para poder analizarla bien. Ahora, ¿cómo hago yo esto en SPSS? Es muy fácil, aquí tienen la diapositiva con los pasos y a continuación vamos a hacer esto en el programa. ¿Ok? Les voy a mostrar un poquito nada más las adaptaciones que he hecho a la base de datos que teníamos antes. Lo único extra es exactamente la misma base de datos que ingresé, que se creó para esta clase. La única diferencia es esta variable. Como ven, el nombre se identifica en la base de datos es entre 2 y la etiqueta es entrenamiento 2. La idea es la siguiente. Nuestra variable estaba hecha una variable binaria antes. Si entrena o no entrena. Y si ahora yo cambiándole a una ordinal, y entrena, pero le clasifique como poco regular y bastante. Acá, cuando vemos los datos, en la columna que estoy señalando ahora, se puede ver esta variable poco regular o bastante y se van codificando cuando nosotros apretamos el botón de las etiquetas de valor. ¿Ok? Ahora, ¿cómo analizamos la Test Student en SPSS? Es muy fácil. Primero damos clic en analizar, luego nos vamos a comparar medias, luego ponemos en prueba T para muestras independientes y una vez que sale aquí, bueno, como ven, yo ya les había puesto las variables, porque ya está hecho el ejemplo en Word para ganar un poquito de tiempo. Nosotros señalamos la variable numérica continua acá y le ponemos peso en la variable de prueba. Y la variable con la que queremos hacer tiene que ser una variable eh, dicotómica o binaria, es el sexo. Entonces nosotros ponemos aquí sexo y eso ya está hecho porque ya es el ejemplo. Pero, por ejemplo, nosotros ponemos grupos. Esto nunca está señalado en SPSS. Esto está así. Quitemos de sexo para ver si se puede poner. Entonces, yo sexo vengo acá, ven que salen los signos de interrogación, defino los grupos. Y el grupo uno va a ser uno y el grupo 2 2. Entonces, ¿pero qué significa esto? Yo tengo que poner de acuerdo a mi codificación de datos. Mi grupo uno son las mujeres y mi grupo 2 son los hombres. De acuerdo a mi codificación, tengo que poner aquí. Si el uno es sí y el 2 es no, la pongo de acuerdo a mi codificación. ¿Ok? Eh, con respecto a las opciones, aquí no se pone nada más. Esto les quiero hacerlo más simple para que entiendan. Estos intervalos de confianza, los valores perdidos, es cuando tenemos unas bases de datos diferentes o que tienen estructuras que no son las más adecuadas, ¿ok? Una vez que ya tengo esto de aquí, ejecutamos, pongo aceptar y en nuestra ventana de procesamiento de datos nos va a aparecer toda la siguiente información. Aquí hago una pequeña pausa. Quiero que entiendan, SPSS es un programa muy bueno, excelente, pero como pueden ver, nos lanza muchos datos. Entonces, ¿cómo yo transformo todos estos datos en la información que tengo que presentar en mi proyecto final, en mi tesis o en mi artículo científico? ¿Ok? Es muy fácil. Vamos a Word ahora, en cambio, les tengo el ejemplo acá arriba. Una vez que yo tengo esto de aquí, esto es lo que me sale en SPSS. Avísenme si se ve bien, si hacemos zoom.
Eso es lo que me sale a mí. Lo que yo tengo que ver aquí es la siguiente información. El valor T, los grados de libertad, que es el valor, la significancia bilateral, esto es el valor P de la prueba. ¿Ok? Todo el resto son informaciones que sirven estadísticamente para ver o información extra, digamos, pero a más de distraer, realmente no tiene un fin útil que les pueda rescatar ahora en este momento. Entonces, nosotros tenemos el valor T, los grados de libertad y la significancia bilateral. Esa es mi prueba y es suficiente. Generalmente lo que se hace es aplicar esta prueba a varias variables. Entonces yo voy a tener una tabla donde tengo variable a la izquierda, tengo una columna de valor T, de grados de libertad, valor P. Entonces es mucho más lindo, más agradable visualmente ver la exposición o la presentación de este valor así, pero en este caso, como son pocas variables o suelen ser pocas variables las que se analizan en una tesis o en un estudio pequeño, lo que hacemos es lo siguiente, nos vamos a fijar en esto de aquí. Vamos a poner el total de, ven la tabla de estadísticas de grupo acá arriba. Esta tabla de aquí nosotros la vamos a presentar. ¿Por qué? Porque una tabla es un instrumento para presentar otro tipo de variables. Entonces presentamos la tabla nuestra con las frecuencias y con las medias de acuerdo a los kilogramos de cada sexo. Entonces, por ejemplo, el peso de las mujeres, el peso de los hombres, tenemos aquí con la media y con el desvío estándar. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, ya tenemos una herramienta visual antes que estadística para presentar nuestros resultados. Entonces aquí sí, ponemos el valor T, ponemos los grados de libertad, ponemos el valor P. Y eso es lo interesante. Primero, les repito toda esta parte de aquí. Estos son los tres valores en los que nos vamos a fijar. No nos distraemos en absolutamente nada más. Tenemos estos tres valores. Y una vez que tenemos esto, procedemos a darle. Nuevamente les hago aquí a que se les quede esto sí o sí. La forma en la que hacemos rápido el formato de una tabla, borde derecho, borde izquierdo, bordes internos y listo. Bordes verticales internos y listo. Entonces, ahora sí, tenemos una tabla que obviamente está ingresada con clic derecho acá, insertar título para luego poder hacer una tabla. Ponemos dice ahora comparé el peso según el sexo mediante la prueba de TED Student. Esta es otra forma de presentar. Siempre en el título de la tabla debe estar el total de personas que participaron en el estudio. En este caso, le puse entre paréntesis. Vamos a ver un ratito acá arriba. En el caso de las otras tablas, les habíamos puesto directamente. ¿Ok? Ahora, siempre debe estar dónde se hizo y el año del estudio. Abajo en la fuente de donde saqué yo toda esta información, puede ser Censo INEC 2026, por ejemplo, pero en este caso es nuestra base de datos que hicimos para esta ejemplificación. Y el nombre del autor o autores, como les había comentado. Ahora, ¿qué describo yo aquí? ¿En qué me voy a centrar en los valores que ya extraje de SPSS? Es en estas tres cosas. Valor T, grado de libertad y valor P. Ahora, no representa una diferencia estadísticamente significativa esto. ¿Por qué? Porque una diferencia estadísticamente significativa es cuando tenemos un valor P de 0,05. Y como pueden recordar, cuando hay un valor menor a esto, significa que la asociación entre las variables no es casualidad, sino depende de algún fenómeno que probablemente es nuestro motivo de estudio. ¿Ok? Lo extra de esta parte de aquí, como les comenté, la prueba del Leven es una parte de la prueba de test student que debe ser realizada y demuestra la homogeneidad de las varianzas. Esto está acá abajo. En la parte de aquí, la primera significancia de 0,273 es un valor que indica homogeneidad. Si yo en esto de aquí, en este valor, yo tendría, por ejemplo, un valor mayor a uno, significa que no es correcta o no está bien aplicada la prueba student. Capaz ustedes le ven y le dicen, es un paso extra, es algo que no es tan fundamental, y muchas veces no les van a pedir esto, ni siquiera en sus disertaciones, en sus revisiones metodológicas con el SAGE, con el consejo directivo, sus tutores, pero es muy importante que sepan porque es la forma adecuada de demostrar que una prueba TED Student está correctamente realizada. ¿Ok? Eso es todo con respecto a la prueba de TED Student. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahora de momento? Seguimos pues. Al final vamos a hacer una pequeña recapitulación para ver qué son los resultados. Les anticipo, como les había comentado, muchas veces queremos nosotros que salgan valores adecuados, que salgan
descubrimientos, pero muchas veces las investigaciones son exactamente como les pinto acá. Al final les voy a indicar cómo sería si cada tabla que estamos analizando tuviera una relevancia clínica o tuviera algún hallazgo interesante. ¿Ok? Vamos a la siguiente parte de la presentación. Vamos con la prueba de varianza, con el análisis de la varianza o ANOVA. Ok, aquí sí es muy interesante porque va a comparar las medias de una variable entre tres o más grupos independientes. Es fundamental que nosotros tengamos los siguientes requisitos antes de realizar esta prueba. Primero, nuestra variable dependiente, la que queremos analizar, tiene que ser una escala y normalmente distribuida. ¿Qué significa esto de normalmente distribuida y escala? Escala, nuevamente, una variable como peso, edad, talla y normalmente distribuida tiene que ser una variable que esté con una distribución normal en la campana de Gauss. Si han visto la típica campanita que tenga una distribución similar a esta. Si tiene una distribución diferente a la izquierda o a la derecha, se tienen que aplicar otras cosas. Por ejemplo, como ven acá abajo, las pruebas de diferencias significativas, que ya les voy a indicar ya un poquito más en la práctica para que se entiendan, esto aplicamos cuando hay varianzas diferentes y depende, toque o Bonferroni cuando tenemos estas diferencias, estos dos de acá. Les voy a indicar a continuación, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para analizar esto en SPSS? Es muy fácil, vamos a la práctica directamente, ¿ok? Nosotros para analizar esto de aquí, nos vamos a ir a analizar, comparar medias, perdón. Vamos a poner comparar medias, ANOVA de un factor, en este caso ya estaba puesto obviamente peso, que es la variable que nos interesa en este ejemplo, y entrenamiento 2 que es la variable que creamos exclusivamente para esta ejemplificación, que es la que tiene acá a la derecha, que tiene tres opciones. ¿Ok? Ahora, es súper importante esto de aquí. Vamos a señalar post hoc. Ok, esto para, les voy a explicar exactamente ahora, ¿ok? Ponemos esto y siempre analizamos así con los pasos que le estoy indicando ahora. ¿Por qué aplicamos token en este momento? Porque nos va a ayudar a corregir la prueba si es que nuestra distribución aquí en la izquierda, donde pueden ver mi cursor en este momento, si fueran distribuciones similares. Por ejemplo, 40, 41 y 42, distribuciones muy similares sirven para utilizar esta prueba. En caso de que yo no tenga esto, tengo que volver a analizar acá comparar medias, ANOVA de un factor, y en este caso, como no son adecuadas estas, lo que hago yo es quitar OK y vamos a corregir con, no hay una varianza igual, como pueden ver, no son valores similares, entonces no van a tener una varianza similar, y le damos en James Howell, que es el más usado. En un momento, si quieren ahondar, nos toma un poquito más de tiempo, pero podemos ir viendo cuándo se usa cada una de las otras opciones. Ponemos continuar, aceptamos nuevamente y ahora tenemos esto de aquí. Como les he dicho, siempre nos confundimos un poquito en los datos, hay las pruebitas de post-hoc aquí, entonces lo que hacemos es lo siguiente, vamos ahora a Word y tenemos esto de aquí. ¿En qué nos vamos a centrar en esta ocasión? Nos vamos a centrar primero en la distribución con medias y desvíos estándar, porque en este caso es adecuado visualmente, como les comento, presentar esta tabla con la frecuencia de los participantes y la media del peso de las personas que hacen poco entrenamiento, de las personas que hacen ejercicio de manera regular y de las personas que hacen bastante. Y con los valores mínimos y máximos que tenemos acá. ¿Ok? Una vez que tenemos esta tablita, nosotros podemos presentar nuestros resultados, ya sea aquí a la derecha, combinando todas estas tablas y poniendo todos los valores que ven ustedes acá abajo, ponemos aquí, o podemos reportarlo como pie de tabla, como ven acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué es todo esto de F2,97 igual a bla, 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 etcétera? Esto tiene un motivo y siempre nos manejamos en estadística con estándares de reporte. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que tenemos estos valores que son los que nos vamos a fijar, los grados de libertad 2,97, la significancia 0,82 y la F de 208. Entonces, estos son los valores en los que nos fijamos, pero ahora como extra vamos a hacer, les voy a indicar todo esto de acá. ¿Por qué esta notación estandarizada?
F primero por Ronald Fisher, todo tiene como un poquito de historia, ¿no? Esto les digo para que sepan por qué se hace, no simplemente que le hagan de manera mecánica, sino para que tengan una idea general de por qué nos manejamos así. Empezamos siempre reportando un ANOVA con la letra F, proseguimos a reportar un ANOVA con los grados de libertad que tenemos, 2 y 97, que encontramos acá arriba. Como pueden ver, nuestros grados de libertad son 2 y 97. El valor estadístico F, que es la variación entre los grupos que encontramos aquí. La variación es de 0,208 y nuestro valor es de 812. Entonces, recapitulando, F, luego ponemos los grados de libertad, luego nuevamente el valor ya de f, que es igual a 0,282, y nuestro valor, 208, perdón, y nuestro valor p de 812. Todo esto de manera, una notación estandarizada es esto de aquí. Entonces, nuestro ANOVA le reportamos con estos valores, son los de aquí, al pie de la página. Entonces, esto es, perdón, esto es más que suficiente para que yo tenga listo mi valor ANOVA y mi reporte final, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo interesante? Nuevamente, como tenemos un valor P mayor a 0,05, esto para que tuviera una significancia tendría que ser lo siguiente, 0,04, por ejemplo, o 0,043. Así son los valores más o menos que tienen una relación estadística. Esto significaría que, a breves rasgos, si tuviéramos un valor así, significaría, perdón, que el nivel de entrenamiento sí influye en el peso de las personas, ¿ok? Como no tenemos esto, no hay una diferencia estadísticamente significativa. Ponemos esto, obviamente, aquí en nuestra descripción y al final, nuestra prueba de Ames-Howell, que es nuestra prueba de validación, aquí tampoco tenemos nada, tenemos una significación de 0,98. Entonces, no hay ningún problema, nuestra prueba está validada. ¿Ok? ¿Alguna duda acá? Tal vez un lenguaje un poquito más técnico, un poquito más complejo, pero les estoy diciendo de una manera que no nos explayemos mucho en cosas que no tienen mucho sentido, sino un poquito más práctico, porque eso tiene un trasfondo bastante técnico y estadístico y se explica muy bien con las fórmulas que habitualmente les dan, pero mi orientación es un poquito más a la práctica, ¿no? Que sepan cómo aplicar esto y que sepan para qué sirve, que es lo más importante, y cuándo aplicar. Ok, a ver, hay preguntas, no hay nada, perfecto. Ahora vamos con la famosa prueba de chi cuadrado. Esta pruebita me gusta y no me gusta porque demuestra un poquito, demuestra la relación que puede existir entre variables, pero no me demuestra nada realmente estadísticamente significativo, una P que sea de gran valor. Ahora, eh, nos ayuda a determinar la asociación entre dos variables categóricas, ya sean nominales u ordinales, y es muy importante que ambas deben ser categóricas, por ejemplo, sexo, diabetes, residencia, podemos estas dos variables. Y algo muy importante es que las celdas deben tener al menos 5 o más casos en cada una para que se haga. Para que sepa, la prueba de chi cuadrado, como son dos variables dicotómicas, es un cuadro de 2 por 2. Entonces, esto de aquí debe estar realizado sin variables menores sin celdas o casillas que tengan menos de 5 valores. ¿Ok? Nuevamente, aquí les dejo esto como tenemos que ir analizándolo y vamos directamente a SPSS para realizar esto de acá. En SPSS nos vamos a analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos, nos vamos a tablas cruzadas, eh, aquí ponemos las variables que queremos revisar. En este caso, como ya les había comentado, ya hice los ejemplos para tenerlos listos. Vamos a poner en las filas la que queremos analizar, que en este caso es residencia, y en las columnas con la que queremos contrastar, que en este caso es diabetes. Luego de esto nos vamos a estadísticos, señalamos, aquí esto no está señalado de manera predeterminada, señalamos pi cuadrado, le damos a aceptar, le hacemos clic en casillas nuevamente, vemos que estén señaladas las casillas observadas y esperadas y también la casilla del total de los porcentajes. Ponemos continuar y ponemos aceptar. Una vez que nosotros aceptamos esto, vamos a tener una tablita nuevamente, una tablita cruzada, en este caso de residencia urbana rural y diabetes mellitus, sí y no, con sus respectivos porcentajes. Vamos nuevamente a Word.
Y lo que vamos a hacer aquí en Word es con nuestra tablita, nos vamos a fijar en tres cosas específicamente. Primero, al presentar esta tablita nuevamente, visualmente es muy adecuado presentar estas tablas de manera cruzada, entonces podemos coger la tablita que está aquí y nosotros la presentamos aquí. Diabetes mellitus, si no, la residencia urbana y rural. Ponemos los datos que hemos observado aquí y en la parte de abajo, en el pie de tabla, nosotros reportamos nuestros hallazgos del chi cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos del chi cuadrado? Nos vamos a centrar únicamente en la primera fila de esta tabla de aquí, en el valor 0,49, en el valor F y en el valor P. Casi siempre es la significación y entre paréntesis van a ver eh, la parte que dice bilateral. Entonces, esos son los tres valores en los que nos fijamos y los reportamos acá. Ahora, como tenemos un valor mayor a 0,05, no hay una asociación estadísticamente significativa, entonces no hay una relación. Esto significa que no influye dónde viven entre si tienen o no tienen diabetes. Si nosotros tuviéramos lo contrario, nosotros tendríamos que la residencia, ya sea urbano o rural, sí determina si tienen o no tienen el diagnóstico de diabetes. En este caso, no determina, entonces, ¿qué reportamos? Eso mismo de ahí. ¿Ok? Esto es algo extra, ¿no? Que les sugiero que pongan más los resultados en la parte metodológica, cuando describan los estadísticos que utilizaron, esto se puede poner justo en la parte cuando describen el chi cuadrado, que los valores observados fueron similares a los esperados y todas las celdas cumplieron con el criterio de frecuencia mínima, que recuerden que debe ser como mínimo 5. Aquí tenemos 53 más, tenemos 20 más, tenemos 19 más, tenemos 8 más. Entonces, cumple con los criterios para que la prueba de chi cuadrado sea una prueba adecuada y válida. Vamos con la siguiente pruebita. La correlación de Pearson y Spearman. ¿Qué significa esto? ¿Qué hace estas correlaciones que muchas veces se confunden, a veces piensan que son lo mismo, son muy, muy parecidas, pero no son lo mismo? Estas pruebitas analizan si existe una asociación entre dos variables numéricas, ¿ok? Eh, la de Pearson, por un lado, mide la corrección lineal, requiere normalidad, o sea que las variables tengan una distribución adecuada, y la correlación de Spearman mide la correlación por rangos, no requiere normalidad, es perfecta para variables ordinales o no normales. Entonces, eh, vamos a ver un ratito los ejemplos de aquí. Acá les pongo a la derecha los ejemplos con los que hemos realizado los análisis en SPSS. Peso y talla para la de Pearson, ambas son continuas y probablemente normales. Les pongo esto porque no se han identificado. Estamos haciendo entre grandes comillas a ciegas esto y estamos suponiendo que están de una manera adecuada. Si bien ya tengo yo el conocimiento de la base de datos, he visto que es una base de datos con una distribución adecuada para esta prueba, esto les pongo para que se entienda, ¿ok? Y la segunda prueba de Spearman es entre edad, que es una variable continua, como les comentaba por los números, y entre 2, que es nuestra variable de entrenamiento 2, que es una variable ordinal que tiene tres categorías de poco, moderado y bastante, ¿ok? Aquí está un poquito cómo se realizan estas correlaciones en SPSS, pero vamos a verlo directamente allá. Ok, nos vamos acá, vamos a analizar, vamos a nuevamente analizar correlaciones o correlacionar, depende del SPS que ustedes tengan. Y nosotros vamos a analizar nuestras dos variables, ¿ok? Primero vamos a hacer déjame ver, el ejemplo estaba entre peso y talla. ¿Ok? Entonces vamos a quitar estas dos y vamos a hacer entre peso y talla, que son dos continuos. Nosotros señalamos Pearson, porque recuerden que estamos haciendo Pearson, dejamos todo lo que está aquí listo. eh, Perdón, un momentito. Ponemos aceptar y una vez que tenemos nuestra correlación aquí, nos vamos a fijar en los siguientes resultados, ¿ok? Vamos a reportar esto de la siguiente forma. Como pueden ver, hay varias formas de presentar esto, pero nosotros tenemos que tratar de hacer esto en la menor cantidad de celdas o de tablas, perdón, para que no sea
tan pesado para el lector, ni nosotros para que no sea tan pesado estar presentando tabla por tabla por tabla por tabla, ¿ok? Entonces nos vamos a fijar en los siguientes valores. Nos vamos a fijar en la correlación de Pearson, que es la parte de acá abajo, entonces 0,692 y nos vamos a fijar también en el valor P, que tenemos la significancia bilateral de acá abajo. En este caso, miren, curiosamente sí tenemos una correlación estadísticamente significativa, ¿ok? De lado y lado, como pueden ver, la correlación de Pearson de acuerdo a peso y talla. Entonces, esto nosotros vamos a reportar en nuestra parte, en nuestra descripción de la tabla, ¿no? Se encontró una correlación positiva moderadamente fuerte, eso por el 0,6. Si fuera un poquito más alto, fuera una relación más fuerte y estadísticamente significativa. ¿Ok? Esto es algo muy importante. Aprovechemos para explicarles. ¿Ok? No es lo mismo una correlación una significancia, ¿ok? Entonces déjenme les pongo en negrita esto para que se entienda. Una correlación, como pueden ver, puede existir en cualquier variable. Puede haber una correlación débil, una correlación fuerte, pero esto no significa que hay una significancia. No quiere decir que por una variable se altere otra, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos una correlación, claro que sí, hay relación entre mis variables, y una significancia tiene lógica si la analizamos por el peso y la talla. ¿Qué indica esto? Que a mayor talla tiende a registrarse un mayor peso en los participantes. Esto tiene toda la lógica del mundo y les puse este ejemplo para que vean cómo funciona este tipo de correlaciones. Entonces, aquí obviamente se va a presentar una relación. Y otro dato extra, cuando nosotros hablamos de un valor P maravilloso en estadística, como nuestro santo grial, digamos, el primer santo grial es un valor P menos de 0,05. O sea, aquí debería haber un 5. Pero en este caso es 0,001. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de que esta relación sea causada por suerte, digamos, es prácticamente nula. ¿Ok? Ahora, espero que les haya quedado claro esta parte de Pearson. Ahora vamos con Spearman, ¿ok? De la misma forma nos vamos a analizar, nos vamos a correlacionar a la parte de bivariadas. Y en este caso quitamos las dos variables que habíamos puesto y nuestro ejemplo era de edad y entrenamiento, ¿ok? Nos vamos nuevamente acá. La una tiene que ser continua y en este caso entrenamiento es otro tipo de variable. Señalamos, quitamos nuevamente el coeficiente de correlación de Pearson y esta vez señalamos de Spearman. Aceptamos nuestra variable de acá y nos va a dar esto de aquí. Como pueden ver, tenemos una significancia de 0,615, es mayor a 0,05 y un coeficiente de relación de 0,51. Procedemos nosotros a registrar nuestra correlación de 0,051, es muy bajita y nuestro valor P es de 0,615, o sea que no existe una correlación estadísticamente significativa entre la edad y el nivel de entrenamiento físico. O sea que a más edad no hacen más ejercicio ni menos ejercicio. Ok, bueno, esto está extra aquí. Eso es un breve resumen de todo lo que se hace como básica introductoria, diría yo. Quiero hacer una pequeñísima pausa aquí también, como aquí les dejo esta tablita, para que vean algunas de las pruebitas que se utilizan, cuándo se utilizan, etcétera, etcétera. Eh, lo que quiero comentar ahora un poquito con ustedes es sobre el uso de inteligencia artificial. Quiero tocar dos temas importantísimos, ¿ok? ¿Cómo les sugiero yo que utilicen para este tipo de cosas? No va a haber un mejor profesor para ustedes que el que tiene tiempo todo el momento que ustedes necesiten, todo el rato que ustedes quieran y a cualquier hora que ustedes quieran. Les sugiero mucho que aprendan a utilizar ChatGPT, DeepSeek, cualquiera de estos de que utilicen de una manera adecuada. Por ejemplo, van a descargarse la bioestadística de Rosner. Rosner Biostatistics se llama el libro, es el que utilizan los estudiantes gringos en Harvard, es el libro número uno para estudiar estadística. Yo sé que existen libros muy buenos acá, hay libros incluso hechos por algunos profes que eran de la universidad, en español, de la UNAM, hay muy buenos textos que me sirvieron a mí como inicio, pero hay que tomar en cuenta que Rosner es en lo que se basan todos los otros libros. Entonces ustedes le suben este librito a un chat que estén haciendo y le van a decir, oye, esta es mi metodología, ¿qué prueba me recomiendas y por qué?
y ahí van a ahorrarse mucho tiempo y obviamente mi recomendación es que no se queden solo ahí, sino que ahonden un poquito más. Le preguntan a cualquier chat de inteligencia artificial para qué me sirve, cuál utilizo, cómo es el proceso para hacer en SPSS. Entonces van a tener ya un primer filtro que va a tener el top de conocimientos a nivel mundial. Y pueden ver toda la tabla que yo tengo aquí de una manera muy personalizada para que ustedes entiendan. Ahora, si bien recomiendo el uso, también recomiendo el uso con discreción. Y aquí es cuando quiero hacer un énfasis porque yo estoy 100% seguro que al menos el 90% de ustedes utilizan esto para trabajos, para deberes y para el estudio en general. ¿Cuál es el problema? Que les digo de primera mano que me pasó a mí. Yo resumía mucho mis artículos, las cosas que estoy metido en investigación con ChatGPT. ¿Qué pasa? Que con el tiempo el ritmo de análisis, el ritmo de redacción se vuelve muy lento y se deteriora. Entonces es algo que tienen que tener cuidado. Si bien corrigen, yo ahora lo utilizo básicamente para corregir gramática y ortografía y nada más. Yo escribo absolutamente todo lo que publico, todo lo que hago. eh, es lo único tal vez para lo que les recomendaría. De ahí sí les recomiendo mucho que trabajen esta parte manual, esta parte auténtica de ustedes para que incluso las cosas que se van creando tengan esta esencia. Si bien somos científicos, todos ustedes, yo, las personas que estamos metidos en esto y todos los médicos que hacen ciencia basada, medicina basada en evidencia, es importante que se meta también un poquito de ciencia en todas las cosas que se van haciendo. ¿Ok? Dicho esto, acá les dejo un poquito la tabla sobre algunas cosas que les pueden resultar útil a ustedes. Acá les dejo una última diapositiva para que le tomen una captura de pantalla en caso de que les pueda resultar útil y nuevamente les agradezco muchísimo su tiempo. Ahora permítanme, si alguien tiene una pregunta, sería el momento ideal. Si alguien tiene algún comentario, siempre son bien recibidos. Si alguien tiene una retroalimentación, para mí también les agradecería siempre mucho. Eh, Quiero finalizar aplaudiendo, felicitando estas iniciativas. Créanme que es un tema realmente complejo. Se, Se hace complejo esto en clases. Yo sé que no hay profes que estén muy capacitados en esto. No lo digo con el fin de ofender a nadie, sino netamente diciendo la verdad. Es complejo tomar información muy densa, muy condensada o muy técnica y transmitirla de una forma que se entienda. Entonces, estos son espacios en los que se puede ahondar un poquito más, son espacios en los que siempre se abre la puerta a dudas, la puerta al conocimiento. En caso de que alguien tenga alguna duda, alguna cosa, les había dejado mi número ayer, pueden pedirles el número a sus representantes y una vez más, muchísimas gracias. Sí, de parte de ASOCEM le agradecemos mucho, doctor, por su participación. Creo que ha sido bastante productiva la charla de estos días. Es un tema muy interesante que espero que a todos nos haya incitado a involucrarnos más en esto. Le agradecemos mucho, e igual a todos los presentes. Los certificados se les darán llegar en los días posteriores y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Yo también quiero un certificado de participación. Claro, Listo, chicos, una excelente noche. Cuídense y cualquier cosa a las órdenes. Recuerden, siempre tengo algunos temas para que participen en investigaciones. Si alguien quiere, me manda un mensajito y empezamos cuando estén disponibles. Excelente noche, cuídense. Muchas gracias.